de cada gesto nuestro amor. Llenos de ilusiones, alegría y bondad, en nuestros corazones, estrella de fe. Desde Estéreo Amor les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Compartiendo los recuerdos. Oye, que no escuchan a la gente. Y que como siempre, en sus hogares y en su trabajo. ¡Aló, don Shookman! La fotografía de Goodman, where are you, man? Futuro brillante. Una educación de excelencia fundamentada en Se escucha como que se corta, hermano. ¿Dónde está? ¿Estás en Guatemala? ¿Estás en El Salvador? ¿Estás en Costa Rica? ¿Estás en Perú? ¿Estás en Arizona? Educación en español, séptimo a octavo grado, matrícula 2021. Claro, ojo, porque Diciembre, el puerco decía un menos 22, ¿cómo se llama? 9972. Un coterráneo suyo. 36 92 52. Aplicamos los protocolos de No, pues bioseguridad. ya le cuento. No se preocupe, no tiene que saberlo todo. Solo tiene que... Solicite su formulario de admisión y asegure un buen comienzo para sus hijos. Virginia Espera, don Goodman, vamos a hacer una prueba acá. Vamos a hacer una prueba, espérenme. Voy a celebrar la Navidad contigo, abuela, que a pesar de la distancia te sentiré muy cerca al compartir tu receta. Contigo, Ok, Goodman. seguiré siendo el rey de Si me escuchas, habla. tus memes. Habla. Cuenta. Amigos, Cuenta. veremos el abrazo de las 12 en un gran abrazo Sí, virtual. estaba probando. Estamos bien. Hay un smartphone 4G LTE con recarga Bueno, no me da, está bien. supercarga a solo 1.399 lempiras. Tigo, el logo te mueve. ¿Ya probaste la Asociación Navidad, ¿qué es esto? ¡Wow! Sí, la hamburguesa de plátano, donde en lugar de pan se sirve con tostones de plátano. Prueba ya la original e inigualable Plátano Burger. Solo en Maduritos. Además de todo nuestro menú de creaciones originales Maduritos y lo tradicional, chuletas, costillas, camarones empanizados, chicken fingers, bandejas de tajadas con fajitas. Y los domingos, deliciosas. Falta un minuto, Goodman. Búscanos en Facebook como Maduritos o llámanos para llegar hasta tu puerta. 32664944. Maduritos, la revolución del plátano. Ven a tu alacena con los descuentazos navideños. El 3x2, el segundo mitad de precio y también encuentra tus productos de 15, 25, 35 y 45 lempiras cada uno. ¡Feliz Navidad te desea Despensa Familiar y Maxi Despensa! Somos la estación con clase, la mejor Voy a vida. 20 segundos, tramos. Amor. Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Feliz mañana. Gracias por acompañarnos en este nuevo día de Verdades Ocultas. Vamos a pasar de inmediato entonces también a compartir acá pantalla. Gracias por estar con nosotros. Y también, por supuesto, a ya compartir pantalla con Frederick Goodman. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido a este nuevo programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ahora sí, adelante. Ya te escuchamos. Ahora sí puedes hablar, hermano. Adelante, ¿cómo estás? Bien, bien. Un saludo para todos. Ah, no. Ah, perdón. Ahora sí. Ya puedes saludar. Repite el saludo, no te escucharon. Solo yo te escucho. Adelante. Te estaba saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Oh, muy bien, muy bien. Te tenemos únicamente por llamar, por WhatsApp, audio, ya que no pudimos conectar en video. Gracias también a usted por acompañarnos, por estar esta mañana nuevamente con nosotros aquí en Verdades Ocultas. Estamos transmitiendo para los que nos ven, ya sea por YouTube o por el Facebook Live, que también estamos conectados ahora. Estamos transmitiendo en vivo a través del 104.9 desde Tegucigalpa, Honduras. Y por supuesto, usted nos ve ya sea por el canal de Frederick Goodman en YouTube o por el Facebook de Estéreo Amor también, que estamos ahora en vivo.
Antes de comenzar, Freddy, yo quisiera honrar la vida de un varón que hoy acaba de partir, acaba de dejar este vehículo, en el cual hoy nos estamos viendo y escuchando, y ha pasado pues el estado posterior donde complete, y por supuesto deseamos que ese tránsito sea de lo mejor y que sus familiares puedan tener el sosiego de la paz del Creador. Nos referimos al pastor Montoya del Centro Evangelístico de la Asamblea de Dios, SEAD, quien ha partido. Y bueno, deseamos lo mejor para su familia. Agradecemos al Padre por haber permitido que este varón estuviera en esta tierra, en este país, compartiendo y llevando la luz del amor de Cristo a muchísimos. En honor a su vida, Pastor Miguel Montoya, vamos a dar continuación a este programa. Y como dije anteriormente, agradeciendo al Padre por su vida y por todo su ministerio y por todas esas personas que gracias a su labor pudieron conocer el amor de Jesús. Con esto, pues, Freddy, vamos a comenzar el programa de hoy. Hemos quedado la semana pasada, o quedamos la semana anterior, de platicar de Jesús y el Cristo. Y para muchos será un poco raro escucharlo de esta manera y hacer esta diferencia, hablar de Jesús y el Cristo, haciendo como una separación. Sé que para algunos todavía, no para muchos de los que nos escuchan, pero sé que para una parte de la audiencia, siempre asoció Cristo como que fuese el segundo nombre de Jesús, ¿verdad? Como yo me llamo Racevich Adriana, entonces Jesús es Jesús Cristo. No, definitivamente, sé que, como dije, sé que un poco ahora lo ven así porque otros lo entienden, que Cristo, pues, es simple y sencillamente, llamémoslo así, el cargo o la labor por la cual vino al planeta. Algunos lo entienden de esta manera porque comprenden que la palabra Cristo significa el ungido. Pero parece que esa definición de ese concepto todavía queda muy oscura. Bueno, no quise usar esa palabra porque tú no la malinterpretas, pero me refiero a oscura en el sentido de que no aclara todavía. Yo ya lo hice a la entrada. La palabra Cristo no queda todavía clara en esa definición que tenemos, ¿sí? Porque también en español le llaman Mesías. Pero en fin, parece que hay otras connotaciones que nos ayudan todavía a aclarar más esto y a profundizar mejor. Así que vamos a hablar de esto. Ayer, por ejemplo, veía un video donde alguien conversaba y le hacían preguntas en relación al anticristo, y ella decía, es una maestra de hebreo, sí, mesiánica, y ella decía que realmente anticristo en realidad era un anti-Yeshua, un anti-Jesús. Pero, o sea, de acuerdo estoy en el hecho de que el reino de la oscuridad se opuso a Jesús, pero anticristo no es un anti-Jesús, es un anticristo, que eso es lo que vamos a ver hoy. Esa diferencia en cuanto al concepto de lo que significa Jesús y Cristo. Repito, porque por lo menos para mi visión o mi entender, que yo puedo estar muy equivocado y lo estamos compartiendo desde nuestra comprensión, desde el acceso que tenemos de recursos literarios y de definición de conceptos, y obviamente ya lo que cada uno pueda albergar en su corazón con lo que cree que es guiado por el Espíritu Santo, pues puede concluir. Pero ella decía esto, Frederick, que un anticristo es un anti-Yeshua. Si quieres, solo sin entrar en hondo en definición, ¿qué opinas tú de esta visión? Un anticristo es un anti-Yeshua. Sí y no. Sí, por un lado, claro que se refiere a eso, pero por otro lado no se remite estrictamente a eso. Una cosa es anti-Yeshua y otra cosa es anti-Mesías. Son dos cosas distintas. La cuestión es que un judío siempre lo va a plantear, o por lo regular un judío lo va a plantear desde su óptica, igual que un cristiano lo haría desde su óptica. Correcto, es lo que me gusta, que aquí siempre hay un sí y no, porque todo va a depender desde dónde se esté viendo. Así que iniciamos entonces ya, Goodman, y ¿te parece? Entremos en materia. ¿Existe alguna diferencia entre Jesús y el Cristo?
sí y no, ¿cómo funciona esto en esta cuestión? Adelante. Claro, primero que nada hay que conocer que la palabra Cristo es griega, procede de la palabra Christos, ¿sí? Que quiere decir ungido, y es el equivalente a lo que era la palabra antigua hebrea Mashiach, que quiere decir ungido, pero se entiende en el contexto de Salvador. Si uno encuentra la palabra Mesías dentro del concepto de la palabra hebrea, Mashiach, pues era una alusión que se hacía a cualquier persona a quien se estaba identificando su calidad especial, su consagración o sus virtudes, como era el caso de las personas que eran untadas o ungidas, o sea, Mashiach, que eran las personas que eran untadas con aceite de oliva para designar su dignidad. Y eso lo hacían con los profetas, con los sumos sacerdotes, con los reyes. Era algo habitual. De hecho, algunas veces los cristianos lo hicieron para orar por alguien, para que esa persona tuviese sanidad de lo que estaba padeciendo. Entonces, si se toma directamente desde ahí, habría que cambiar el concepto Cristo, que es meramente griego, y más bien decir una persona ungida o un ungido. Eso por un lado. Lo segundo, la palabra cristiano misma se adoptó para las personas que eran seguidores del Cristo. Entonces, eso quería decir que más que cristiano, en español debería decirse ungido. Por ende, cristianos sería ungidos, los ungidos. No obstante, ungidos cuando, si por lo regular en el cristianismo no existe el hábito de ungir a nadie. La única inmersión que realizan es en agua, no realizan ningún baño en aceite. Entonces, volvemos también aquí a tener que hacer un replanteamiento de qué se está hablando. También es cierto, como extensión a esto, que los que siguen a Jesús se les llama cristianos en vez de llamársele jesucitas, por decir algo, porque están siguiendo a la persona de Jesús en teoría, pero nada tiene que ver con el concepto de Cristo. Es ahí, Freddy, donde yo perdón, adelante. Sí, es ahí donde, tal vez no te robo la idea, pero sí que me gustaría que ahondes un poco más en la definición de ungido, porque lo que estás diciendo es importante para entender que en el Antiguo Testamento y en Israel como tal, es decir, Mesías han existido muchos, incluso Moisés fue un Mesías. Podemos encontrar otros casos de Mesías, a David fue un Mesías. Es decir, ahondemos un poquito más en la definición de Mesías como tal, porque también comprende de alguna u otra manera un significado que va orientado a la parte política o a la parte nacionalista y un significado que también va a la parte de dedicación. Pero me gustaría que tú lo profundices más para que veamos esto, porque he aquí donde la cristiandad debe entender de alguna u otra manera la postura de los judíos que no aceptan a Yeshua como el Mesías, porque definitivamente hay una idea que tiene bastantes, llamémosle así, ingredientes, y que en este caso, repito, para los judíos han existido diversos Mesías. Entonces, ahondemos en este aspecto, qué es untado, qué es apartado, y si hay una connotación política nacionalista en el concepto de Mesías. Sí, en la cultura, en la tradición judía, se espera a dos Mesías. Uno es el Mesías Ben Yosef y otro es el Mesías Ben David. En realidad los dos conceptos se pueden aplicar a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Sin embargo, en el judaísmo no se aplica eso. ¿Por qué? Porque según los estándares de las pautas, sí, que debe seguir el Mesías de ellos, pues Jesús no encaja por lo menos en lo que es Yeshua Ben David. Ahora, que encaje en lo que es Mesías Ben Yosef, eso ya es una cuestión discutible, ¿no? Ahora, ¿por qué no encaja en el concepto de Ben David? Porque se supone que Ben David, o hijo de David, se basa en una cuestión, como decía, nacionalista, un concepto completamente dual, basado en asuntos, por así decirlo, del mundo, de la tierra, de un pedacito de tierra físico, de una raza física en concreto, ¿no? Nada que tenga que ver con
con la trascendencia ni con el ámbito, digamos, en términos religiosos, espiritual, ¿sí? Y eso procede pues del aspecto cultural. Pablo ya seguía con estos conceptos, muchos de los primeros cristianos seguían con estos conceptos, porque el cristianismo, como se le llama, es una extensión con base en una estructura judía, o también se podría decir judaica. No tiene nada que ver con lo que es el mensaje o rol intrínseco de a quien podemos llamar en español a Jesús de Nazaret. Sí, eso es una cuestión, y otra muy distinta, lo que ellos estaban esperando determinar. Los judíos esperan un Mesías con ciertas características, que es el que encaja con el llamado cristianismo, a esperas de que eso se termine de completar en un futuro. Entonces, en ese futuro se completa lo que están esperando los cristianos y se da lo que están esperando los judíos. Si bien todos estos son conceptos duales basados en el sistema de pensamiento de la mente egoica, que está buscando siempre un salvador ante un conflicto externo, ¿sí? No un salvador interno, que es el verdadero concepto de Cristo, ¿sí? Que no tiene que ver con una persona, sino con un contexto de la conciencia. Y vuelve el mismo asunto, un enemigo exterior con el enemigo interior, el ego. Siempre hay una especie de resalto a la tierra especial, cuando la tierra especial es tu propia identidad en la existencia. Siempre resaltar una raza especial en vez de considerar que todos somos especiales, porque todos somos uno, somos el Hijo de Dios. Entonces, lo que se ve es que en realidad la idea de Cristo se ha desfigurado desde el principio con base en una tendencia a buscar respuestas en el exterior en vez de buscar respuestas en el interior. Es más fácil para las personas buscar, por ejemplo, imitar a X futbolista, imitar o admirar a cierto músico o cierta cantante, o seguir a cierto actriz o actor de Hollywood, en vez de buscar ser la mejor versión de sí mismo o hallarse a sí mismo como ser de luz. Entonces se le está dando vida a algo en el exterior que en realidad no existe. Y aquí está el parámetro de donde el cristianismo pues no dejó de ser un concepto más religioso, que en parte creció con una mezcla entre un sectarismo judío y una visión e intereses políticos del gobierno romano en el siglo IV. Entonces reestructuró y basó sus ideas en lo que ellos consideran que es el concepto que los va a salvar. Pero ojo, ese concepto no lo ven como un concepto estructural, inconceptual, sino como una persona, lo cual lleva nuevamente a la violación del primer mandamiento del dictado Moisés. No tendrás dioses delante de mí, no te harás ídolos, ni estatuas, ni figura. O sea que hay dos conceptos que justamente son una de las razones por las cuales los judíos chocan o discrepan con la idea que los cristianos, por así llamarlos, tienen respecto de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque si bien en el judaísmo en el judaísmo laico, ya no hablo de la estructura de la cúpula, sino del judaísmo laico, en realidad, si se analiza debidamente, ellos no tienen ningún tipo de conflicto con Jesús de Nazaret. Lo ven como una especie de profeta. Donde lo ven mal es en la estructura de la cúpula y la influencia que tiene sobre el pueblo, ¿sí? Que dicen que no es el Mesías y que era un brujo. Pero cuando se analiza debidamente, se llega al punto en que realmente a nivel filosófico él no implica ningún problema ni es un conflicto con el judaísmo. La cuestión es cómo el cristianismo, o así llamado cristianismo, entendió a Jesús. Ahí es donde realmente viene a haber un conflicto. Entonces, los judíos dicen, solamente hay un Dios, pero para los cristianos están tomando a Jesús como si fuese un Dios. Es violación del primero de los 10 mandamientos. Después, solamente a Dios se le adora, solamente a Él se le honra, solamente Él es lo real. Sin embargo, el cristianismo idolatra a Jesús, entonces está la violación del segundo mandamiento. Por eso los judíos, ya independientemente de otros valores relacionados con el Mesías, consideran que el cristianismo está basado en la violación de los mandamientos de Dios, porque ponen a un ser humano de carne y hueso como si fuese Dios, cuando Dios es invisible, ni los cielos de los cielos lo pueden contener, y es uno. De la misma manera, ellos consideran que Dios no tiene hijos, porque si un tigre tiene una cría, es también un tigre. Si un águila tiene una cría, pues también es un águila. O sea, no va a parir una lombriz ni va a parir una piedra.
Entonces, si un Dios tiene un hijo, ¿ese hijo qué es? Un Dios, porque es una cuestión lógica. Entonces ya no es un Dios, ya son dos dioses. Entonces aquí ya se viola el mandamiento que dice Dios es uno. Y a lo que voy con esto es que se entra en una especie de conflicto, ¿sí?, teológico y filosófico, donde por razones evidentes y obvias, pues el judaísmo como religión, como actual religión, que pretende una religión, como actual religión, discrepa de la perspectiva y la visión que tienen los llamados cristianos respecto a la figura de Jesús. Sí, claro. Toda esta figura en sí, en realidad, o sea, yéndonos al meollo del asunto, es una descontextualización de lo que realmente estaba transmitiendo Jesús. Jesús en ningún momento se centró o dijo, adórenme. En ningún momento dijo, idolátrenme. En ningún momento dijo, yo soy Dios. En ningún momento dijo, creen una religión con base en lo que los estoy diciendo, o creen cosas similares. O sea, en ningún momento él aplaudió. Pero Jesús, a ver, interrumpo ahí. Promovió este tipo de conceptos que son estrictamente duales. Claro, pero si Jesús... Una cuestión filosófica, él se está en un estilo de vida. Y ese estilo de vida se llama, lo que podríamos traducir en español, estar untado, estar ungido, o sea, crístico, Mashiach, y uno diría, pues, ¿untado de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, más que referirse a Jesús como persona, Jesús es un catalizador, sí, es el medio. Y uno dice, ¿y cómo funciona ese medio? Pues escúchalo y sabes en qué consiste. Entonces, es el mensaje de Jesús aplicado, sí, hay que ir paso 1, paso 2. Primero el mensaje, paso 1, paso 2, aplicado. Si no se aplica, no sirve absolutamente de nada. Entonces, paso 2 es el mensaje aplicado, el cual lleva al paso 3, que es el estar untado del Espíritu Santo. Y uno dirá, sí, vale, yo voy a la iglesia y me pongo a cantar y me unto del Espíritu Santo. No, lo que tienes es emoción por causa de lo que la música, el efecto de la música produce en ti. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ver cuando tú estás consagrando tu día y tienes un aspecto intuitivo en ti que te dice qué hacer, qué no hacer, cómo reaccionar, cómo tú alejas el ego de ti y reaccionas según la mente recta. Entonces, la mente recta es lo mismo que la mente crística o la mente de Cristo. Nada tiene que ver con Jesús en el sentido, ¿cómo podríamos decir?, de persona, porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un contexto de conciencia, un estado de conciencia, un estado de luz interior, un estado de luz espiritual. Bueno, antes de ir profundizando más en esa definición de concepto y poder rastrear qué es lo que como tal significa según dónde, según qué, quiero, bueno, hacerte una observación y luego comentar algo. Pero Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿y cuándo veremos al Padre? Entonces dijo, pues, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, porque le dice, está una asociación diciendo que es Dios. Es más, dentro de la teología cristiana, se asegura que Jesús fue crucificado por los judíos por asegurar que Él era Dios. ¿Ya? Porque hay referencias donde dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Como aparece también la mención en el Antiguo Testamento. Entonces, son modismos, son formas de hablar. Es como cuando te dicen, guarda mi palabra. Entonces tú dirías, vale, pues entonces dirían, vuélvemela a repetir, yo pongo la grabadora y así grabo tus palabras, ¿sí? O te diría, toma, yo te lo escribo, guarda mis palabras, ok, las coges, las metes en un armario, las guardas y quedan guardadas. Es a eso a lo que se refiere. Son modismos, es una forma de hablar. Quiere decir, más que guardar en el sentido de esconderlo y dejarlo ahí metido, ¿sí? O grabarlo y dejarlo ahí como que quedó memorizado, es aplicarlo. Entonces, uno lee guardar, cuando en realidad en español quiere decir es aplicar. Lo mismo aquí, cuando se refiere a ver, es en el sentido de comprender, no en el sentido de ver con los ojos. Sí, se refiere que lo que está viendo no son tus ojos carnales, sino tus ojos espirituales. Están entendiendo que a través de todo lo que Jesús está haciendo, tú entiendes al Padre. Porque lo estás viendo en el comportamiento de Jesús, en las actitudes de Jesús. Jesús está tratando de transmitir al Padre y uno dice, vale, ¿y en qué sentido lo ves? Si fuese físico, el Padre no tiene cuerpo físico, entonces no se está refiriendo al aspecto físico, se está refiriendo a lo que el Padre significa. Y aunque el Padre significa lo no dual, entonces tú tienes que entender, escuchando a Jesús, que Jesús está transmitiendo al Padre a través de una enseñanza no dual. Sí, que definitivamente el cristianismo está lleno de idolatría y la risa, porque no solo me refiero al cristianismo
hablando de Roma o de la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Evangélica y cualquier otra denominación está llena de idolatría y no nos damos cuenta. Interesante una exposición que escuchaba la semana pasada, algo similar a esto. Bueno, varias conferencias de diferentes personas. Y me llama la atención porque uno expresaba y decía que es que realmente el judaísmo, ¿verdad?, o los primeros cristianos judíos, también tenían una idea nacionalista en relación a lo que Jesús tenía que hacer. Pues vemos el mismo caso de cómo se llama, del mismo Judas, que por eso realmente se decepciona de Jesús por el ideal que había construido. Pero valga que esto no era algo particular de Judas. Esto también lo tenían los demás apóstoles. Porque los demás apóstoles le preguntaron a Jesús, le preguntaron, ¿y cuándo será restaurado el reino de Israel? O sea, ellos mantenían una idea nacionalista. Ellos mantenían esa idea de liberarse de Roma. No era algo exclusivo de Judas, ni de un grupo sector de los celotes. No. Era una generalidad de los apóstoles, era una generalidad del pueblo de Israel de ver al Mesías, como ahora está diciendo Freddy, de algo externo, alguien que nos viene a ayudar, nos viene a salvar y viene a construir una idea social, política, que tiene que ver más con tierra y más con la dinámica materialista, llamemos de alguna manera. Sí, esa es la presión de los apóstoles. Y esto se impregna en los escritos. Que más adelante algunos tuvieron algunas visiones ya, chispazos diferentes, que por eso la gente se molesta. No es que alguien diga que las nuevas interpretaciones son superiores a esas nuevas interpretaciones a los apóstoles. Es que vamos de gloria en gloria. Y no es que aquello deje de tener valor, sencillamente que ellos también fueron evolucionando en su visión. Lo vemos en Pablo también, cuando ya empieza a meter conceptos más crísticos. Y Frederick, también la Iglesia católica romana empieza también a planchar y a destruir la imagen de Jesús cuando mete conceptos idolátricos. Muchos dicen, y hacen este comentario, que judíos no ingresaban o empezaron a asustarse o a encrisparse cuando ven que empiezan a crear figuras de Jesús, que el crucifijo, y entonces dicen, no, pero eso ya es idolatría. Es más, muchos judíos hoy por eso no ingresan a una iglesia católica, porque ellos dicen, yo no voy a ingresar ahí porque está llena de idolatría. Claro, no puede ingresar porque no hay la... Me gustó una expresión un comentario que hizo alguien, dice que una vez estaba Gamaliel, el que instruyó a Pablo, y dijo, y llegaron los discípulos de Gamaliel y le dijeron, pero maestro, tú eres un idólatra. Y Gamaliel le dijo, pero ¿por qué soy idólatra? Porque estás ingresando a los saunas romanos, y ahí están llenos de las figuras de los dioses romanos. Y Gamaliel le respondió, pero es que yo no entro a rezarles a ellos, yo entro a dar mi baño de vapor. Entonces, es ahí donde hay una... ¿Ah? No escucho eso último. Ah, pues ya te lo perdiste. A ti te llega bien el audio, pero a mí me llega entrecortado. Eso último no te lo escuché. Pues ya te lo... ¿Digo Gamaliel? No, ya te lo perdí. Ya te lo perdiste porque yo no repito 2 veces. Ah, lástima. Ok, no. Gamaliel, cuando los discípulos de Gamaliel le dijeron a él que era un idólatra por ingresar a ese lugar, Gamaliel le dijo, yo no entro a orar ni a rezarle a esas imágenes, yo entro a darme el baño de vapor. Entonces ahí muestra una mente, una conciencia que va evolucionando, ¿no? Entre el hecho de entender que la idolatría es una cuestión del corazón, ¿no?, y no una cuestión de ver algo o que algo físico está ahí, porque si únicamente es porque algo físico está ahí, pues los mismos israelitas y hebreos de hoy están llenos de idolatría. Por eso los más ultra ortodoxos no cambian de color por todas las ideas idolátricas que tienen, pero aún así, cuando compran cualquier cosa ya tiene una marca, ya tiene una imagen. O sea, la cuestión de la idolatría es una cuestión del corazón. Obviamente las figuras se utilizan y son engaños para la mente egocéntrica y pensar que a través de eso se salva, que al final lo hace a través de su propia fe. Pero bueno, el punto era ese. Y entonces ahora me llama la atención porque también escuchando a esta otra persona, decía, ¿cómo se llama esta otra? En este caso estoy hablando de un judío cabalista, y ahora voy a hablar de una maestra
una mesiánica maestra de hebreo. Ella decía, ¿verdad? Que el saludo del Namaste es un saludo prohibido por Dios. Porque Namaste significa el Dios interno que tengo saluda a tu Dios interno. Y dice que eso está prohibido porque no hay otro Dios para nosotros que el uno. ¿Ya? Que el creador, no hay más. Entonces, eso es una palabra idolátrica. Dice el judío cabalista, dice que para los judíos cabalistas, ellos comprenden bien que todos somos Dios. Somos una extensión de Dios y de Dios que mora dentro de nosotros. Todos somos hijos de Dios. No hay un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Menciona este judío cabalista. Ok, vemos hoy algunas corrientes de pensamiento modernas, ¿sí? Donde habla esto similar a la Cabala. Por ejemplo, hay un libro muy lindo donde se supone que Dios está hablando con cierta persona y le decía, es que yo, o sea, hablando Dios, ¿no? Yo me estoy experimentando en cada una de ustedes almas. O sea, Dios en cada alma está presente y se experimenta a sí mismo en cada alma. Perfecto. Entonces, seguimos viendo estos conflictos de alguna u otra manera y algunos conceptos más elevados, más ¿qué te digo yo? Más cercanos a una cuestión interna y otros siempre queriendo pegar la patada para lo externo. Aquí entonces donde vemos que ha pasado esto, que siempre, o sea, que no es una cuestión que compete únicamente al cristianismo, este error de ver las cosas por fuera, sino que también pasa en el judaísmo y que también tenemos dentro del judaísmo, cristianismo, también porque, por ejemplo, la visión gnóstica cristiana es el Dios interno. Entonces, vemos siempre que dentro de las mismas corrientes religiosas, ¿sí? Siempre ha estado este debate. Vaya, por ejemplo, hoy mucha gente criticó fuerte a Cash Luna cuando Cash, que yo no comparto, repito, muchas de las cosas de las creencias, pero que en esta mención, pues yo definitivamente abrazo desde la visión elevada, espiritual, cuando digo elevada no egocéntrica, sino la más cercana a ese amor de lo que considero yo que Dios quiere para nosotros desarrollar nuestro interior. Cuando Cash Luna dijo, si Jehová es nuestro Padre, ¿qué somos nosotros? Jehová Junior, dijeron. Sí, somos Jehová Junior. O sea, solo para dar una idea, ¿no? De que realmente somos esa extensión y ese conflicto en el que tenemos, no, hasta que aceptas a Jesús. No, y entonces viene toda esta cuestión. Vemos que estos conflictos desde siempre se han mantenido. Sí, y hoy siguen latentes en estas posturas. Aquí es donde te hago la pregunta, entonces, este concepto de Cristo, también Pablo lo aplica, el concepto que ahora tú vas a exponer. Quiero que primero expongas este concepto para que luego analicemos cómo Pablo lo aplica, ¿verdad? Aunque siempre, cuando uno lee a Pablo, siempre lo interpreta y parece que Pablo, más que todo, lo está orientando a la cuestión del Cristo externo, o sea, de la figura de Jesús, no al Cristo interno. Pero hay otras expresiones donde Pablo dice el Cristo que mora en nosotros. Entonces parece que hay, como que hay luces de ese Cristo interno, que el concepto que nos vas a exponer ahora habla. Quiero que me detalles este concepto del Cristo interno, o qué es el Cristo, ¿verdad? Que me puedas decir dónde registras estos significados, porque, por ejemplo, Freddy, yo una vez escuchaba que para algunos judíos el concepto de Cristo significa la estatura más elevada que un ser humano puede alcanzar, y se parece mucho a lo que Pablo dijo, llamémosle la estatura del varón perfecto. O sea, no sé alguien de dónde sacó este concepto, pero cuando yo lo escuché, esto es lo que dijo Pablo, la estatura del varón perfecto. Entonces, háblanos más del concepto Cristo como tal, añadiendo a lo que, pues, esos conceptos de Mesías tradicionalmente tenemos en nuestra mente. ¿Dónde lo sacas? ¿Qué es lo que tú entiendes que significa? Y rastréanos, por favor, el origen de tal. Adelante. Bueno, el concepto, como dije, para empezar, como término, como palabra, pues ya se queda patente que se ha entendido bastante mal, ¿sí? Que se ha entendido de una manera que no guarda relación con el concepto original. Hay que saber diferenciar entre lo que es el concepto de Mesías desde el punto de vista del judaísmo y lo que es Mesías desde el punto de vista social. Por ejemplo,
como tú decías antes, ha habido muchos mesías. ¿Qué quiere decir? El concepto mesías se asocia culturalmente a, digamos, un sinónimo de salvador. Entonces, Moisés fue una especie de salvador, ¿sí? En muchos sentidos. David, sí, fue una especie de salvador. El propio Saúl fue un salvador, un mesías. De hecho, lo llamaban el ungido de Jehová, es decir, el Mashiach de Jehová, de Yahweh. ¿Por qué? Porque fue elegido para enfrentarse contra los Flishtim, contra los filisteos, en el tiempo en que hubo los conflictos con estos pueblos de Gaza. Entonces, ellos eran un mesías para un momento determinado. Por ejemplo, cuando uno lee Isaías, ¿sí? Y uno observa las predicciones que se hacen sobre el mesías, se da cuenta que están asociadas con una problemática que había con el imperio asirio. Ellos estaban esperando que apareciese un salvador que los liberase del brazo acosador de los asirios. Si uno observa bien la historia, se da cuenta que el principal problema que tuvo Israel como estructura geopolítica y nacional fue con el imperio asirio, un Sargón, Salmanasar. Ahí con el rey ellos tuvieron un gran problema, entonces ellos estaban esperando un salvador que los librase de esa problemática. Es más, el propio Ciro II de Media, Persia, fue considerado el brazo de Jehová como Nabucodonosor en su momento, y ambos también fueron definidos, así se le llamaba, tú eres mi elegido, ¿sí? Mi ungido. Entonces, ¿para qué? Fue elegido para establecer el decreto, que todavía está en una tablilla, ¿sí? Que se guarda en el Museo Británico, donde obliga a todos los que fueron deportados de sus tierras durante los mandatos de Nabucodonosor II, Nabucodonosor, y su hija fuesen repatriados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hace su rol de salvador, porque los está salvando de eso. Los macabeos, por ejemplo, en el tiempo en que los judíos se enfrentaron contra una coalición griega de los seleucos, de como cuarto Epífanes, también ellos fueron salvadores en ese momento. Entonces, dependiendo de qué momento y qué contexto, pues la sociedad ha necesitado también una especie de paladín, un guía, un referente que los motive a salir adelante, y hasta se ve después de Yeshua, aún antes, o sea, antes de cuando Jesús era niño, ya había en Galilea un tal Judas que también motivó a mucha gente, ¿sí? Y la gente esperaba que él fuese un gran líder. Después, varios años después de que Yeshua se hubiese ido, aparecen también otros personajes, ¿sí? Como Bar Kokhba, aparecen personajes como, bueno, no sé ahora todos sus nombres, pero ellos en su momento fueron incitados o motivados por el propio Sanedrín para que fuesen mesías que animasen al pueblo hebreo, especialmente utilizando la facción celote para expulsar a los romanos que estaban ahí, ¿no? Durante la ocupación. Entonces uno observa que el concepto desde ese punto de vista puede ser aplicado a cualquier persona. No obstante, no aplica para Jesús. Y esa es otra razón. Y eso lo explico en un libro que escribí llamado El Misterio del Mesías. Si les interesa profundizar, y van a encontrar todos los argumentos que puedan mirar del principio al final, justificados con la Biblia, justificados con la Cábala, justificados con la historia, con la lengua hebrea, ¿sí? Y es el punto de que Jesús no encaja aquí. ¿Por qué? Porque Jesús no es ningún libertador en el ámbito bélico. Él mismo dijo, yo no he venido a, como dice, ¿quién me puso a mí por repartidor? ¿Sí? ¿Quién me puso a mí para este tipo de conflictos? Cuando hablaban de los romanos, él en ningún momento dijo absolutamente nada en contra de los romanos. De hecho, en otras fuentes se conoce que Jesús era bastante sarcástico y bromista, y lo único que decía sobre los romanos era que tomaba del pelo. O sea, se burlaba de la actitud y el comportamiento de los romanos, pero ya en el ámbito personal o político, él no discrepó nada, solamente dijo los imperios van y vienen, ¿sí? Van y vienen, ahora todos son dominados por este pueblo, otro tiempo lo fueron por los egipcios, otro por los babilonios, otros fueron atacados por los griegos, en otro tiempo vendrán otros, ¿sí? Los alemanes nazis, no todos los alemanes, sino los nazis, ¿sí? También sabemos que presionaron a los judíos, en España también, sí, en el tiempo de las monarquías verdaderas, también se expulsó y se presionó a los judíos. Entonces,
si hablásemos, por ejemplo, de judíos, porque también se puede hablar de muchos otros pueblos, ¿no? Que han sido incluso exterminados por los armenios. Entonces, esa visión, ¿sí?, de un Salvador que lo libera de sus enemigos no encaja con el Jesús histórico. No obstante, sí aplica si uno lo entiende en el ámbito correcto, que es el que no pertenece al nivel de la forma, sino al nivel de la Biblia. Entonces, tanto Jesús con su enseñanza, no él como físico cuerpo, porque su cuerpo solamente es un cuerpo de carne y hueso, no produce ningún efecto, es lo que él está transmitiendo, lo que él está enseñando como hermano mayor, ¿sí?, como un iluminado. Y es el concepto crístico, ¿sí?, de la mente recta, de la mente del Espíritu Santo. Eso sí que es un libertador y sí que es un salvador. Pero ¿de qué enemigo? No el externo, sino el interno. Es el ego, el que la religión llama el diablo, el Satán. ¿Sí? Entonces, él es el que, a través de una práctica, no simplemente una idea conceptual, ¿sí?, sino la práctica o el ejercicio de deshacer el ego, es como entonces la persona se vuelve crística, ¿sí? Entonces, esa es la verdadera aplicación de la palabra cristiano, no cristiano de religión, sino cristiano de que es untado por el Espíritu Santo y se deshace el ego. O sea, no hay dualismo, no hay una concepción de que Dios es bueno hoy y mañana está enfadado, o crea un cielo y también me crea un infierno. O sea, aquí no hay dualismo, no hay hombre y mujer, ¿sí?, no hay judío ni griego, o sea, no hay distinción ni hay separación, lo único que hay es unicidad. Por eso el texto correcto de Mateo, Jesús dice, yo no he venido a separar, sino a unir. Cuando le dicen, Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia, y él dijo, ¿quién me puso a mí para separar? Yo no fui llamado para separar, sino para unir. Entonces lo que está haciendo es mandar a las personas a la unicidad, a volver a comprender que somos uno, y no en un sentido filosófico o teológico, sino en el sentido real. Eso es lo que la sociedad todavía tiene que seguir integrando. Cuando se habla de que somos uno, no es una forma bonita de hablar para que nos veamos mejor, sino es una literalidad en el contexto cuántico y en el contexto de la realidad del universo. Nosotros somos uno, literalmente. Entonces, ese es el aspecto donde se entiende. La mente crística es la mente que está unida, y al estar unida, despierta porque está comprendiendo que está dentro de Dios. No está Dios en una iglesia, no está Dios en un árbol, no está Dios en un libro llamado Biblia. Dios no está en nada de eso, ni está en un cántico muy bonito que dice que Dios simplemente está en todo. No hay un especialismo, como dice Jesús en un curso de milagros. No es que yo amo más a mi hijo del testigo que vive en la calle. Si tú amas más a uno del otro, entonces estás siendo especialista. Quiere decir que ese no es amor verdadero, porque el amor verdadero integra que nada de lo que ves es real, lo único que existe es la unicidad en Dios. Entonces tienes que amar, el verdadero amor sería que haya una realidad donde el verdadero amor se aplica a la comprensión de que todos estamos en igualdad de condiciones, porque todos en realidad estamos integrados en una realidad. Eso es la mente crítica. Eso es el Bien, ahora me gustaría que antes de darme tu definición como tal del Cristo, ya en eso que vienes arrastrando, yo sé que ya lo he dicho muchas veces, pero sí me gustaría ya como una definición directa, es decir, ya, bueno, Cristo es esto, esto y esto. Yo sé que lo han venido diciendo en todo el diálogo, pero sí me va a gustar más adelante que ya lo puedas definir como tal, así como alguien lo puede encontrar en un diccionario. Bien, también tenemos la visión gnóstica en relación al reino del Cristo, y el Cristo es más. Es por aquí donde viene esta diferenciación entre Jesús y el Cristo, porque me gustaría que ahondes en esta visión gnóstica de eso del reino del Cristo, y que entonces el alma de Jesús se integró con el alma del Cristo, como que la visión gnóstica te empieza a dar un detalle un poco más expandido de lo que es el Cristo y el reino del Cristo. Hay un reino del Cristo que realmente, de alguna manera, ¿cómo lo puedo decir? Está diferenciado de Jesús como tal, y que de ese reino vino el Cristo a integrar a Jesús. O sea, algo que como que detalla bien interesante, que ayuda de alguna u otra manera a ¿qué digo yo? A entender esta diferenciación, pero que al final se van fusionando, pero sí me gustaría un detalle interesante que nos puedas plantear de esta visión gnóstica en relación al reino del Cristo, que vino del reino del Cristo, y esta cuestión adelante, ¿qué es el reino del Cristo? ¿Qué es el Cristo en esa visión gnóstica de los reinos superiores? Bueno, lo que ellos están planteando, o sea,
hay que saber diferenciar entre el gnosticismo moderno y el gnosticismo de los Primigenio, cristiano, correcto. Uno de los primeros siglos se basaba en la parte estructural, estrictamente, de las enseñanzas más cercanas de Jesús. Porque Jesús tenía un sistema de enseñanza que abordaba con los más cercanos y un sistema de enseñanza que hablaba con el núcleo exterior. El núcleo exterior solo les hablaba a través de parábolas, ¿sí? En cambio, en el núcleo interior les hablaba lo que se podría llamar de gnosticismo, budismo, como le quieran llamar, ¿sí? Ahora, sí, perdón, Freddy, perdóname. Freddy. Religioso. Perdón. Alguien escucha el budismo y dice, no, es que es religión y culto a Buda. No estamos hablando de nada de esto. Estamos hablando del concepto crístico y el concepto búdico son la misma vaina, simplemente es una cuestión de idioma. Búdico es en la lengua sánscrito y crístico es en la lengua griega, pero también puedes decir Meshihi en el hebreo. Puedes utilizar, o sea, el hecho de utilizar un idioma en concreto no cambia completamente, o sea, no cambia el significado de las cosas, ¿sí? Por el hecho que... Freddy, perdón, es que hubo una interrupción. Freddy, hubo una interrupción, necesito que me escuche un rato. Hubo una interrupción, por eso que quise interrumpir hace un ratito, porque necesito que, yo sé, y venía bastante emocionado en ese énfasis, pero una interrupción que se cortó una parte de ahí, y necesito que se pueda reposar antes de todo el preámbulo a este. Es importante que pongan atención bastante a esto que Frederick está hablando, porque yo lo lancé de un solo, y esta diferenciación que Freddy está haciendo es sumamente importante, porque se tiene la idea, o cuando se habla de gnosticismo, se tiene la idea de la vulgaridad que se tergiversó del primer gnosticismo, llamémoslo así, siquiera alguno cristiano, ¿no? Donde Jesús era parte de ello, donde Jesús, como Frederick venía diciendo, tenía enseñanzas particulares y directas que no eran para el público. La misma Biblia lo dice de esta manera, que no es lo mismo lo que hablaba el público, pero que hablaba directamente con sus discípulos. Entonces, hubo una corriente de gnosticismo, gnóstica cristiana primigenia, que nació al mismo tiempo que el cristianismo, o sea, algo que simplemente, bueno, Freddy, ahora si expande lo mejor, no te voy a seguir repitiendo lo que dijiste, quiero que sea con tus palabras, pero sí quiero que hagan, que entiendan este énfasis para que no vaya la mente no vaya a rechazar, sino que por lo menos escuche esto, porque ya cuando los cristianos escuchan gnóstico, uy, no, eso es del diablo, las cruces. Hace esta diferenciación y énfasis de este gnosticismo que yo venía planteando, estos gnósticos cristianos. Perdona, Frederick, ahora hacia adelante. O sea, como decía, el gnosticismo actual es una cosa, el gnosticismo primigenio es otra cosa, igual que el cristianismo. El cristianismo actual es una cosa, el cristianismo primigenio es otra cosa. Son dos cuestiones completamente distintas, Entonces, lo que era el gnosticismo original, que no llevaba ese término lógicamente, porque no había necesidad de ponerle una etiqueta, igual que no había necesidad de llamar el cristianismo, eso fue una etiqueta que se le puso después. Sí, la verdad es simplemente verdad, no hace falta ponerle una etiqueta ni un título. Entonces, lo que Jesús enseñaba estaba en un núcleo interior y en un núcleo exterior. En el núcleo exterior solamente se transmitían las cosas por medio de parábolas. No se entraba en ningún misterio, no se entraba en detalles, no se profundizaba. En el núcleo interior, entonces Jesús sí transmitía una información profunda. La materia del núcleo interior no fue compartida en lo que se llama el canon bíblico por intereses lógicos de la Iglesia Católica de no perder el poder sobre el pueblo. Lo que era el conocimiento de la información del núcleo exterior a través de las parábolas, pues se dejó ahí en lo que se llaman los evangelios sinópticos. Ahora, el conocimiento interior, hubo un grupo de personas que lo mantuvo, ¿sí? Que les interesó esa temática, que eran las personas más hambrientas de saber. Entonces, gnosis quiere decir conocimiento en griego. Conocimiento de qué? De todos los misterios profundos que llevan al despertar, es decir, a la resurrección. Entonces, esos conocimientos profundos, hubo quienes estaban más interesados. ¿Quiénes solían tener más interés en esta temática? Pues la gente letrada y la gente que buscaba con más ahínco, con más interés, con más profundidad. Entonces, estas personas son las que mantuvieron ese tipo de cuestiones y las estudiaron codo a codo con los primeros discípulos, los apóstoles, ¿no? Ellos estudiaban con ellos, entonces eran sus primeros seguidores. Ellos eran los que realmente mantenían estos conocimientos y eran las personas que llevaban un discipulado, o sea, iban a vivir con esta gente, se movían para ellos para donde quiera que fuesen, no se establecían en un solo lugar y andaban para aquí para allá escuchando qué tenían que transmitirle a sus maestros con Jesús. Entonces, ellos utilizaban el sistema. El resto de la gente
que a duras penas sabía leer y escribir, si es que sabía leer y escribir, que casi nadie sabía leer y escribir. No les podías exigir que entendiesen cuestiones tan profundas porque no entendían mapa, no sabían, a duras penas sabían dónde estaban parados. Entonces, para que el mensaje no se perdiera, se les transmitía parábola, es decir, cuentos ilustrativos que expliquen cosas a gran nivel para cualquier tipo de persona. Te lo explica un niño, no hace falta que hacer una persona lumbreras para entender cualquier mensaje con un cuento, con una parábola, ¿sí? Entonces sirve para cualquier nivel. La cuestión entonces responderá esa. Y los gnósticos, como se le llama, simplemente es el nombre que recibieron X personas que siguieron trabajando esto, y hubo una escuela muy importante en Roma en el siglo II, dirigida por Valentín. Ahora, como dicen por ahí, los ganadores son los que cuentan la historia y quedan ellos como los buenos, ¿no? De una guerra. Entonces, aquí ocurrió. La Iglesia Católica, que en realidad era una institución política interesada en controlar al pueblo, discriminó e hizo ver mal a los llamados gnósticos, cuando en realidad, si uno es objetivo respecto a la verdad, la cuestión era al revés. Tenía que ser los gnósticos los que dijesen, mira, esa gente es la que está realmente mintiéndoles, y los está engañando, los que manipular. Nosotros les estamos contando la verdad de lo que estaba explicando Jesús. Pero eso es lo que ocurre con la historia. El que gana es el que reescribe la historia. Entonces, aquí ocurrió que al final quedó el gnosticismo visto como algo malo, y el catolicismo como los fundadores del cristianismo. En realidad, eso era completamente al revés. Entonces, eso lo que creó fue un distanciamiento muy grande entre los misterios que Jesús estaba explicando, la forma de trascendencia, el conocimiento profundo y la versión, ¿sí? Que dio la Iglesia Católica, que era muy light, era como para la gente llana, para la gente sin necesidad de mucha cultura, ni mucho conocimiento. Y dentro de lo que ellos estaban explicando, dentro de todos sus conceptos, que es una forma de cábala, pero una forma de cábala budista. ¿Y qué significa? ¿Qué quiero decir con cábala budista? Cábala es un sistema de comprensión de los grandes misterios, es un sistema de gnosticismo, la misma vaina, ¿sí? No nos limitamos a las palabras, porque las palabras y las etiquetas como, ¿sí? ¿Y qué es budista? La palabra búdico quiere decir despertar. La palabra cristiano es la misma vaina, o sea, para unos dirán en griego Christos, para otros dirán en sánscrito búdico, y otros dirán ungido o iluminado. Es exactamente lo mismo. O sea, que la semántica no cree tantas discrepancias entre las personas, porque unos lógicamente hablan un idioma y otros hablan otro idioma, pero en realidad están hablando de la misma cosa. ¿Sí? Lao Tse, Siddhartha Gautama, como le llaman el Buda, o Sakyamuni, Krishna, ¿cómo se llama? Bueno, muchos de ellos, y Jesús, estaban hablando de las mismas cosas, exacto. Tú coges una frase de uno y coges una frase del otro y las analizas en contexto y dices, me está diciendo exactamente lo mismo. Simplemente en épocas diferentes, según idiomas distintos, y también según culturas diferentes. Entonces aquí eso es muy importante comprenderlo, porque no se trata de que uno tiene la razón y el otro no, si tú interesa leer tal cosa, es que entonces ya te saliste y abandonaste. No se trata de partidos políticos ni de idolatría, ¿sí? Entonces, eso también es importante, porque las personas tienen en el pedestal a Jesús, y lo tienen ya no en el sentido de seguirle, como realmente significa el término seguir, sino a lo que se traduce es en idolatrarlo, ¿sí? Quiere decir que lo ponen como un dios. Entonces, si tú lees a lo mejor un texto de Buda y analizas las palabras de Buda, entonces ya no eres fiel a Jesús, lo has abandonado. ¿Acaso Jesús tiene ego? ¿Cómo es esto? ¿Sí? Es como si te dijesen que si tú lees al apóstol Pablo, entonces eres infiel a Jesús, porque o sigues a Jesús o sigues a Pablo. Entonces lo mismo puede ser aplicado de la misma manera, como si Pablo estuviese diciendo algo ajeno a lo que Jesús estuviese diciendo. Aunque, si somos honestos, realmente fue así. Pablo enseñó cosas distintas a lo que Jesús estaba enseñando. Entonces, el punto aquí, por ejemplo, con el gnosticismo, es que ciertamente ellos explican muchas cuestiones profundas en el contexto de lo que es la comprensión, ¿sí? De lo que es el aspecto amplio y holístico del Cristo. Ellos lo van explicando en cierta cuestión de niveles, ¿no? Desde el punto 1 al punto 7 hay muchos niveles. Entonces, a nivel cultural no había todavía una capacidad de poder transmitir ese séptimo nivel, o ni siquiera ese sexto nivel. Digamos que puede que ni siquiera ese quinto nivel. Entonces, ¿cómo lo hacían? Dejando el primer nivel, van a hablar de conceptos relativos a una idea que ya tenían los grandes sabios en Alejandría,
una idea que ya tenían los grandes sabios en Grecia, una idea que ya tenían los grandes sabios en Babilonia, una idea que tenían los grandes sabios en Judea, que podemos llamar cultura cabalística, ¿sí? Y empezar a crear una unión de todos estos para puentear, ¿sí? Entonces lo que haría puentear creencias para llegar al punto donde querían ir. ¿Qué es más fácil? Hablarte a través de un mensaje, una temática que ya conoces para llevarte a otra, o hablarte directamente de la otra temática sin que tú conozcas absolutamente nada, ni de ese vocabulario, ni de esas ideas. Te va a costar mucho más. Sin embargo, si tú ya conoces una temática y simplemente esa temática le producen un secretismo, o sea, le cambian los nombres, ahora es más fácil porque tú sabes de qué te están hablando. Lo mismo es, muchas personas han asumido que los conocimientos profundos que se tenía en la escuela, por ejemplo, Eleucina, ¿sí? Mística profunda de Grecia, o el sacerdocio egipcio, o no sé de qué otra cultura puede ser, eso estaba relacionado con el diablo. En realidad no tiene nada que ver. Todos los sistemas de enseñanza profundos estaban relacionados con la misma cosa y hablando de los mismos temas. La cuestión es que en cierto sentido iban a tientas porque tenían que hacer muchas interpretaciones y hacía falta pues una especie de maestro físico que estuviese con ellos que les aclarara muchas cosas que estaban a la deriva, sí, o que no estaban del todo claras. Y Jesús conocía todas esas temáticas, él entendía todos esos temas. Así que tenían mayor admiración, digamos que en Oriente, los sabios que escuchaban a Jesús, de lo que podía un judío entender a Jesús. Por eso Jesús tuvo que actuar a través de los milagros, porque a través de lo que llaman milagros, porque a través de la sola enseñanza, pues habría quedado como un filósofo. En cambio, en Oriente no necesitó hacer milagros, como se le llaman, solamente hablar, porque ellos ya entendían con sus palabras que él les estaba hablando de todo lo que ellos entendían y les estaba aclarando cuestiones que ellos no habían terminado de entender hacía bastante tiempo. Él explicaba todas estas cuestiones y entendía perfectamente los misterios eleusinos, los misterios egipcios, los misterios de las temáticas que se conocían en Oriente, y entiende perfectamente los conceptos de la Cábala. Entonces, a eso es a lo que ellos, los gnósticos, pues, se referían a hablar de los asuntos relacionados con el Cristo. Era puentear, ¿sí?, las ideas que ya había, por ejemplo, el concepto mesiánico, que era lo que hacía Pablo también. Pablo, por ejemplo, la temática que él abordaba era crear un sincretismo entre lo que él quería transmitir y los conceptos que ya existían en el judaísmo. ¿Por qué? Porque hace más fácil la integración de los nuevos temas. Y de hecho, lo antiguo no es que sea falso, simplemente no se entiende porque no se conoce el significado que realmente tiene. La gente ve solamente la parte por encima, estás en el bote, solamente tú ves la superficie del agua, ignoras todo lo que hay debajo, ¿sí? Ignoras la biodiversidad y las especies que hay debajo, lo que es tener que hacer apnea o hacer submarinismo o bajar en profundidades a donde puede llevar un submarino. Entonces no conoce nada de eso, lo único que puede es la superficie, y es muy distinto el océano, fuera de la superficie que debajo de la superficie. Y ahí es donde está el dilema. La superficie, hacia arriba, es el mundo de las parábolas, de las enseñanzas de Jesús. Todo suena muy bonito, muy filosófico, similar a Buda, Krishna, Shankara, Lao Tse. Pero cuando te vas a un nivel mucho más profundo, todo lo que ellos dicen ahora cobra verdadero sentido, y te das cuenta que Jesús incluso le da una explicación más profunda que ellos en su época no llegaron a profundizar. Y aún así, avanzaron bastante gracias a que la gente de Oriente era más abierta. La gente en Europa era una bárbara. Sí, literalmente, eran bárbaros. Y los judíos eran totalmente tercos y obtusos. No había manera de decirles a ellos algo trascendente sin que te lanzasen una piedra. Entonces, o más de una piedra, quedas apedreado. Entonces, esa es la cuestión. Por eso muchas personas dicen, es que Jesús, él nunca refutó el judaísmo. Pues claro que no iba a refutar el judaísmo. ¿Cómo se suponía que iba a refutar el judaísmo si tenía una misión que cumplir? La iba a cumplir en 3 años y la iba a cumplir en 3 días. En el momento en que abra la boca y empieza a decir las cosas como son, lo levantan a piedra. Entonces, él tenía que adaptar su mensaje a lo que ellos creían. O sea, ustedes creen en esto, que si Abraham, que si Moisés, que si la Torá. Listo, voy a utilizar el vocabulario vuestro para hablar con ustedes. No lo hizo también Pablo. Pablo cuando iba a Grecia hablaba con los griegos de las cuestiones de la filosofía griega, las cosas que ellos le entendían. No se iba a poner a hablar de temas judíos que ellos dirían, ¿y eso qué es? ¿Qué sabemos de los judíos? Si esa gente vive a miles de kilómetros, nada sabemos ni de Moisés, ni de nada de eso. Entonces él les hablaba a los griegos según el vocabulario de los griegos. El que iba para Egipto sabía que tenía que ir a Alejandría, que era el sitio donde realmente iba a profetar, y les hablaba a ellos según los misterios de los asuntos que entendían en Alejandría. Igual el que iba a Babilonia tenía que hablar en el lenguaje
de ellos, según los conceptos de ellos y la cultura de ellos, y así la entendían. Y eso es lo que ocurre. Por eso aparentemente parece como que Jesús enseñaba un judaísmo evolucionado, en vez de saber que Jesús y Buda pensaban exactamente igual, simplemente en culturas distintas y donde no había una libertad de poder expresarte como hubiese querido expresarte. Freddy. De expresar debidamente con sus discípulos. Sí, ok, perfecto. ¿Quedó claro esa parte, esa plataforma, para que ahora nos puedas relatar qué es esto que muestran los gnósticos del reino del Cristo y cómo se llama, que el Cristo vino, el espíritu que moró en Jesús? O sea, como que hay una diferenciación entre el hombre de Jesús y el Cristo, o aquello que vino del reino del Cristo a morar en Jesús. ¿Qué es esto del reino del Cristo? ¿Y qué es esto del Cristo que vino a morar en Jesús? Adelante. Es un estado de conciencia. Es el estado. ¿Qué es un estado de conciencia? ¿Qué es? Es la mente recta. Eso es lo que se llama el reino de Dios. Eso es lo que se llama el reino del Cristo. ¿Sí? Cuando uno analiza debidamente este tipo de textos, comprende que se les había transmitido una cantidad de información que en realidad no se le había sido transmitida a ningún pueblo. Por lo menos que yo sepa, sí, de lo que he analizado textos antiguos, no hay nada de esa información. Y no la hay, por lo menos en un acento de textos o de información tan clara y tan empírica y tan explícita como es la información que le fue transmitida a estos cristianos. Entonces, uno comprende que eso es porque quien transmitió ese mensaje venía de otros niveles. Este universo tiene muchas dimensiones, tiene muchos planos, y aparte de este universo hay otros universos. Y esos universos son sostenidos por unos estados de realidad que no son de la materia ni pertenecen al tiempo, están en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que se les está enseñando a ellos? Tratando de explicarles todo esto, que existen otros mundos, que existen otros planos, que existen otros universos y que existen otras dimensiones. Todas las cosas están estructuradas de una forma fractal. Eso quiere decir que en el nivel que lo veas es lo mismo. Un universo que puedes ver en un copo de nieve puede ser el mismo universo que vas a entender en un planeta, como puede ser en una galaxia, porque las dimensiones o volumen solamente son una cuestión holográfica, ¿sí? No existe realidad, no existe nada de eso en el sentido original del universo de donde todas las cosas son producidas. Entonces, las palabras que tienen, los conceptos de los que se está hablando, son una repetición en cada nivel. Por ejemplo, utilizamos la palabra agua en el nivel 1, utilizamos la palabra agua en el nivel 2, agua en el nivel 3, pero no quiere decir que el agua sea lo mismo en esos tres niveles, sino que en el sistema de comprensión de cada nivel, el agua tiene un contexto. ¿Sí? Eso es como, para que se pueda entender mejor, Freddy, eso es como por ejemplo, que ellos utilizaban. Sí, eso es para que se pueda comprender. Por ejemplo, creo que no me escuchas a veces. El nivel más alto de bueno, adelante. Para nosotros, en el nivel más alto de primera densidad, agua es algo que podemos tocar, ¿sí? No es ni gaseoso ni es sólido, ¿sí? Es como una mezcla, suave. Y eso es lo que nosotros vemos en el primer nivel. Podemos analizarlo en el segundo nivel, tercer nivel, pero cuando llegamos a un nivel mucho más profundo, ya el agua no se trata de nada de eso. Nosotros entendemos ya el agua en el vocabulario de cuarto nivel o de cuarta densidad. El agua ya se está refiriendo a una realidad en la cual está existiendo el universo. Si tú sigues aumentando y llegas al sexto o séptimo nivel, el concepto agua, por supuesto, tiene que ver con la materia. Sí, el concepto agua ya se puede referir a una integración absoluta de todas las cosas, sí, que están perenne en todo, sí, que conectan todas las cosas. Entonces, diríamos que un concepto tiene un significado en el nivel que sea, pero siempre está relacionado con los valores que son naturales en sí. Por eso uno dice, el agua tiene estas propiedades, y si tú lo llevas a nivel metafísico o en el vocabulario espiritual, como se quiera decir, verás que podemos decir lo mismo, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene el agua? Pues entonces, en un sentido simbólico, el agua es lo mismo, con las mismas propiedades. Si tú, por ejemplo, hablas de fuego en el nivel de la forma, pero también hablas de fuego en el nivel metafísico, es decir, en el nivel espiritual, verás que también el fuego puede ser conciencia, puede ser despertar, puede ser llamarte la atención cuando te quemas con algo y automáticamente eso te hace reaccionar. El fuego puede ser adquirir mucho conocimiento o comprender algo que antes no habías comprendido. Pero entonces también tenemos el fuego físico y el fuego espiritual.
Lo mismo aquí. ¿Por qué se habla de un concepto de Mesías en el nivel de la forma? Porque ellos asocian un Salvador. ¿Salvador de qué? Del ego. Pero en el nivel de la forma tú crees que es un Salvador que te va a liberar de algún enemigo o final. Te habla de un concepto de Cristo, sí, entonces tú asocias a una persona, pero no es la persona, es un cuerpo, sí, y él dijo, mi cuerpo son todos vosotros, unos son manos, otros son pies. ¿Por qué? Porque el concepto más elevado del concepto Cristo es la integración de todas las conciencias, todo lo que nosotros somos como hijo de Dios, y no me refiero a hijo de Dios como ser, como yo, separado, sino todos nosotros somos una única cosa llamada hijo de Dios, y ese hijo de Dios se llama Cristo. Entonces todos hacemos parte de lo mismo. ¿Cómo le puedes transmitir a una persona conceptos tan elevados si no es a través de voltear una creencia o una información? Entonces, son un montón de símbolos diseminados que representan lo que hay en los niveles superiores, pero ellos lo ven en el nivel de la forma. Entonces, a ti te dicen, no te comas, por ejemplo, ¿cómo se dice? No comas águila, ¿sí? Como hemos mencionado muchas veces. Y en el nivel de la forma, por lo que ves, pues será una que Dios le paga como un águila, pero no le importa que te comas una codorniz. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es el aspecto simbólico que va más allá, que significa el águila, cuáles son las propiedades del águila. Entonces está diciendo, no seas como las águilas, no te lances encima de las personas indefensas, sí, con esa mentalidad rapiña. Así que lo mismo es aquí. Uno analiza toda la estructura de la Tanakh, sí, perdón, de la Torah, todas las leyes que se les da, sinaítica, y todos ellos se lo llevaron al literalismo, pero todas ellas en realidad son símbolos de las cosas superiores. Tú analizas, haces un análisis, un estudio de todos esos parámetros y empiezas a entender cosas que si no te son reveladas con una visión, las vas a poder entender si analizas las físicas. Por eso Jesús decía, si no entendéis las que veis, mucho menos entendéis las que no veis. Si no entendéis las de este mundo, mucho menos entenderéis las que son del reino superior. Por eso, los estudios que ellos hacían, ¿sí? Los llamados gnósticos, que en realidad una extensión de los seguidores más cercanos de Jesús, era comprender todos los símbolos que han sido diseminados a través de mensajes, escrituras, la naturaleza, todo eso, para comprender el reino de Dios. Entonces, cuando tú lo vas analizando, entiendes a qué se está refiriendo, que todo está integrado. Está integrado. Y aquí respecto de Cristo. ¿Sí? Si entiendes el concepto de Cristo en el nivel de la forma, pero no lo aplicas al nivel de la forma, sino que lo entiendes lo que hay detrás, entonces comprendes de que se trata de un estado de conciencia. ¿Un salvador de qué? Del ego. ¿Cuál es el salvador del ego? Es deshacer el ego para volver a la fuente, porque el ego es separación, es adversario, opositor, ¿sí? Entonces, cuando tú quitas todo eso y te vuelves a integrar con las personas y dejas de verlos como enemigos, como una unicidad, dejas de emitir juicios, dejas de... O sea, te resulta fácil perdonar porque sabes que lo único que ocurre en el exterior es un reflejo de tu propio ser interior proyectándose hacia afuera. Entonces, se empieza a deshacer, a desintegrar el ego. Ese es el proceso en el que te untas de la realidad, te untas de la verdad. O sea, tienes la mente crística, te untas, adquieres el concepto búdico, el concepto crístico, ¿sí? Y eso es a lo que se quería referir. El gnosticismo no hace otra cosa más que llevarte a la comprensión, pero no en el nivel básico ni tampoco en el nivel superior, sino en el punto intermedio, que es a través de todos los símbolos que han sido transmitidos. Lo vemos en la cultura egipcia, en la cultura griega, en la cultura babilónica, en la cultura maya. En todas estas culturas fueron diseminados un montón de símbolos que el que pone la mente en las cosas del mundo ve esa idolatría, ¿sí? Pero el que lo ve en el sentido espiritual entiende que todos esos fueron mensajes encriptados o arquetipos que te están hablando de las cosas superiores. Y lo mismo aquí. Oye, Freddy, ¿no me escuchas por ratos o qué pasa? ¿Cómo? Es que a veces quiero intervenir y no sé si que no me escuchas, si no hablando, pero tú no me escuchas. Te escucho de ruido. ¿Escuchas ruido a veces? Sí. Sí, porque a veces quiero intervenir, pero no me escuchas bien. Ah, es que no te quiero dejar intervenir. Ya me di cuenta, yo creo que eso es la verdad, no que me escuchas. Oye, pero en realidad, ¿hay un reino de Cristo del cual proceden almas? ¿O que del cual procede algo que vino a Jesús, que procede del Espíritu que reposó en Jesús? ¿Cómo entiendes esto? Sí. En el nivel de la forma, como hay diferentes niveles entre lo que es materia bariónica, materia física, hacia lo que ya no es materia, así como esto,
esos 7 niveles, también hay realidades en cada uno de esos niveles y todos los conceptos son repetitivos en cada nivel. Vas a encontrar, como decía, lo mismo, pero en el siguiente nivel según la sustancia y la esencia de ese nivel. Entonces, el cuerpo, que podríamos llamar el cuerpo biológico de Jesús y sus 7 cuerpos que él tiene, necesitan un puente espiritual, sí, que es el cuerpo espiritual, y necesita un vehículo, un piloto, ¿sí? Cada cuerpo necesita un piloto, el piloto alma, ¿sí? O Atman. Entonces, cada uno de nosotros, en el momento de la concepción, pues recibe la energía vital, ¿sí? Y recibe el aspecto átmico, ¿sí? o almático. Estos se integran en el concepto de lo que es la mente en el desarrollo del cuerpo, para lo que yo llamaría el ser o la persona. Entonces lo mismo aquí. Jesús, cuando va a ser concebido en esa última encarnación que desarrolla en tercera densidad, él recibe, o sea, viene el alma de donde tiene que venir y viene el espíritu o la fuerza vital, la energía vital, y reposan ahí. Ahora, al decir que ese espíritu o fuerza vital que viene a él llega, muchas veces llega de diferentes fuentes o según la emanación o la energía de algún ser superior. Por lo regular venían de las autoridades, o sea, de los arcontes. Pero otros proceden de otros mundos, los que ya han estado evolucionando, otros proceden de otras dimensiones y algunos proceden de otros universos. En el caso de Yeshua, de Jesús, él no encarna aquí como un ser empíricamente almático de tercera densidad. Él ya está experimentando los niveles de, me parece que era de sexta densidad. O sea, él está echando para atrás en su escuela con la finalidad de transmitir un mensaje del amor verdadero, ¿sí? Que nada tiene que ver con la forma en la que el ser humano entiende el amor. Ni el amor de las canciones de reggaetón, ni siquiera Sí, el amor pues. que crees que eres buena persona porque le das un mendigo dinero y ahora eres bueno, o demuestras el amor amando a tus padres. Ese es un amor dentro de los conceptos del mundo y tiene diferentes niveles. El amor verdadero es la comprensión de que todos somos uno y en consecuencia no hay enemigos. Estamos dentro de Dios, estamos en la paz verdadera de Dios. Ese es el verdadero amor. Y Jesús quería transmitir eso. Pero como no había en nuestro planeta, desde el hundimiento de la Atlántida hasta ese momento, y ha sido incluso difícil hasta la actualidad, ahora después de Jesús, la comprensión de este concepto verdadero de amor, entonces Jesús lo quería transmitir de esa manera, por eso él bajó en ese sentido, pero tanto el aspecto almático venía a un nivel avanzado como el aspecto que podríamos llamar espiritual, y ese aspecto espiritual procedía de estados de realidad que proceden de los reinos superiores, y hablo no solamente de este universo, sino me refiero al universo del cual emanó este universo, y es de ahí donde viene el concepto crístico, el concepto de la unicidad o de la mente colectiva Elohim, o como sea que le queramos llamar, la mente Adán, como se le llama, Elohim, crística, búdica. O sea, la palabra tiene que ser lo de menos siempre cuando se entienda correctamente. La gente se pega de palabras y no entiende que es solamente semántica. Ahora, Pablo habla del Cristo que mora dentro de nosotros. Defíneme primero, como que fuera un diccionario, ¿sí? ¿Qué es Cristo ya con estos nuevos agregados y esta nueva visión que nos otorga, que está fuera de la visión tradicional, no fuera, sino que suma a la visión tradicional que ya expusiste, de untado, de ungido, de libertador? Ahora pues es la mente crística o la mente del uno, la mente que nos viene a dar esa información, perdón. Ay, hombre. Voy a tener que cortar acá. Pero espérame, que trato de cortar aquí, no me deja. Ahora sí, ya. Perdón. Ok, de este concepto unificado, que es lo que nos venía aterrizando al último, que es lo que Jesús vino a decirnos, la mente del uno, que todos somos uno. Ok, defíneme entonces qué es el concepto de Cristo, así como que fuera una definición de diccionario para que nos quede clarita. Y luego, pues ya, olvídate lo de Pablo ahorita, que yo te lo sumo después de que me defines. Adelante, define y luego yo te sumo, creo que quiero que ligues eso con Pablo. A ver, exceptuando al apóstol Felipe y a María Magdalena, en la antigüedad nadie, sí se podría decir en un sentido amplio del término, nadie
entendía realmente lo que significaba la cuestión de la mente crística. Sí, nadie, ni siquiera Pablo. O sea, los apóstoles hablaban de cosas que no entendían. Ahora, ¿quiere decir que lo que ellos estaban diciendo era mentira? En absoluto. Porque de oriente a occidente los ángeles estaban transmitiendo mensajes. Tanto que estuvieses en un estado de vigilia meditativa o en sueños. Entonces, escribías y decías cosas que ni siquiera sabías qué significaban, pero tú las transmitías. En algunos casos no sabían honestamente lo que estaban diciendo, lo que estaban escribiendo. Otras veces creían que sabían lo que estaban diciendo o lo que estaban entendiendo, lo aplicaban a su sistema de creencias. La cuestión entonces es que lo que fue transmitido y lo que fue escrito en realidad profesa la verdad tal como es, pero interpretar esos símbolos es algo completamente diferente. Entonces aquí es donde, por ejemplo, el caso de cuando Pablo dice la mente de Cristo que mora en mí. ¿Qué quiere decir? Él lo puede interpretar en un sentido relacionado con Jesús, relacionado con todo eso, pero lo que el Espíritu Santo estaba tratando de decir es que él estaba avanzando en el crecimiento y en la comprensión de lo que es la mente no dual, ¿sí? Lo que es la mente que va deshaciendo el ego dentro de sí, que está conectada con la fuente, con la mente recta, es la mente del Espíritu Santo, la mente que ve la unicidad y que ve que el mundo no es real. Entonces Pablo estaba en ese proceso, o sea, que lo que le había transmitido, él creía que lo entendía de una manera, pero bueno, es como quien dice, no importa cómo lo entiendas, el punto es que lo transmitas, porque la transmisión de ese mensaje es verdadera. Ahora, la interpretación de él, lógicamente, como judío nacionalista, pues él la veía de una manera muy determinada. Eso no es lo que nos tiene que importar, ¿sí? De esa manera uno comprende que sea Moisés, o sea Krishna, o Quetzalcóatl, no importa lo que ellos pensasen, lo que importa es lo que ellos pudiesen transmitir en el momento en que el Espíritu Santo les estaba dando un mensaje para que ellos lo compartieran. Entonces uno debe entender el mensaje y profundizar y analizarlo, quitando todos los aspectos humanos que la persona haya podido agregar en ese mensaje, y así comprender que el Espíritu Santo lleva dando información durante mucho tiempo. Y explica la cuestión básica. Todos nosotros somos parte de la mente crística, pero no podemos fluir dentro de la mente crística en tanto el ego esté operando en nosotros. Ok. Yo te he pedido, y te pedí ahorita, que me des una definición ya concreta porque necesito concluir. Sí, necesito, te lo vuelvo a repetir una vez más, necesito ahora que me regales una definición como que fuera un diccionario, ¿sí? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es la palabra Cristo? Que me la definas como que fuera un diccionario para que ya me ayude a concluir el tema de hoy. ¿Sí me lo comprendes? Adelante. A ver, Cristo, dícese de concepto relacionado con el despertar de la conciencia, la mente unificada, la mente no dual, la mente que comprende que estamos dentro de un sueño, la mente relacionada con la conexión directa con el Espíritu Santo y la conciencia sobre la verdad. Genial, genial. Esto, pues, no es que está negando lo que usted pudo haber conocido en un estudio bíblico sobre el Mesías, el ungido, el untado, el enviado, el Salvador. Sí, todo eso está integrado, pero en la definición más ligada al interior de uno, ¿sí? Y ya alejándolo de algo externo, sino lo que el Espíritu Santo realmente quiere que trabajemos, que es nuestro interior, que realmente podamos vencer al Satán interno, o sea, al ego, que realmente entendamos que, como dijo Pablo, Cristo mora en nosotros, o sea, la verdad está en nosotros, la no dualidad está en nosotros. Nosotros somos hijos del uno y somos uno con él. Entonces, es decir, es el concepto más elevado en relación a lo que Jesús quería que entendiésemos. Somos uno. Y entonces aquí es donde viene la pregunta, porque muchos aún, bueno, no aún, siempre, y se van a seguir molestando hasta que pues, de repente no le den espacio a querer comulgar esto con el Espíritu Santo y preguntarle e interiorizarlo. Jesús dijo, porque dioses sois. Entonces, este saludo del Namaste dice, mi Dios interno saluda a tu Dios interno. Otros dicen, mi Cristo interno saluda a tu Cristo interno.
Y Pablo dijo, el Cristo que mora en mí. Ya nos explicaste, ¿verdad? Que definitivamente, pues, te podría hacer la pregunta, ¿por qué dices que Pablo no sabía lo que estaba escribiendo? Bueno, pero va a ser una interpretación muy tuya, muy particular tuya, pero escuchemos. ¿Por qué dices tú, aseguras tú que Pablo en ese momento cuando escribe eso, de repente no lo estaba viendo como hoy, miles de años después o 2000 años después, lo estamos viendo? Porque cualquiera dice, wow, qué egocéntricos son ellos, porque están diciendo que entienden mejor que Pablo. Ayúdanos a construir esta exposición. No era solamente Pablo, puedes aplicarlo a cualquier persona, desde Abraham, Moisés, el propio Salomón en toda su sabiduría. Ellos no entendían las cosas, y no es porque una cuestión egocéntrica, es porque si supongamos que estamos estudiando todos en tercero de primaria, ¿sí? Puede haber un niño muy lúcido en tercero de primaria que diga cosas que uno dice, wow, tú estás como para estar en quinto o sexto de primaria. Eso no significa que ese niño tenga la capacidad intelectual o el conocimiento o la experiencia de una persona que ha hecho varios posgrados y tiene una carrera en ingeniería aeronáutica. Entonces, hay épocas de épocas, y en ese entonces no había, por una cuestión obvia, ¿sí?, la capacidad de comprender todo lo que estamos hablando. El ámbito social no lo permitía. El ámbito de las fuentes de conocimiento y literatura no lo permitía. El nivel en el que nuestro planeta estaba en ese entonces tampoco lo permitía. La única persona, de los pocos, como digo, que sí lo entendía era Jesús. Y después de Jesús hubo algunos, como digo, en el Oriente, que entendían muchas cosas. Sí, como digo, Shankara, Krishna, Lao Tse, el llamado Buda. No obstante, aún así, a pesar de que su sistema de pensamiento era no dual, no dejaba de ser no dual simplemente, no dual puro, ¿sí? O no es no dual estrictamente como Jesús lo veía. O sea, Jesús tiene una forma de verlo muchísimo más avanzado. No es que lo otro sea malo, sino que es mucho más avanzado lo de Jesús, ¿sí? Ahora, si uno compara después de Jesús, Felipe y María Magdalena, o digamos que incluso Andrés, Tadeo, Tomás, Esteban, bueno, y ya mira a los otros, pues lógicamente la comprensión que tenían estos otros, como digo, sí, Lao Tse, Shankara, Krishna, Buda, al lado de Moisés, no sé si Salomón, pero Moisés y otros muchos, te das cuenta de que estos hebreos estaban en pañales en lo que es el sentido de la comprensión. Y no es porque yo lo diga, basta uno leer, sí, las cosas que ellos escribían para darse cuenta de la profundidad tan dual, sí, y polarizada del sistema de pensamiento que ellos tenían. O sea, como dice la escritura bíblica, por sus frutos se conoce el árbol, ¿sí? Escucha a una persona y tú sabes lo que piensa. Entonces, con base en su lectura corporal, con base en sus palabras, en sus conceptos, y todo eso, tú sabes, si sabes leer, o sea, leer lo que te está diciendo, puedes sacar una conclusión de lo que realmente hay en su cabeza, ¿sí? O que va a hablar una persona completamente culta de un montón de cosas totalmente arcaicas y sin lenguaje. No, al revés. Y si ves una persona que no tiene educación, no tiene conocimiento, no tiene lectura, de repente te va a hablar de cosas astronómicas y temas cuánticos, dices, pues no encaja. Entonces lo mismo aquí. Es simplemente leyendo a estas personas que te das cuenta de que ellos en realidad no sabían lo que estaban diciendo. No, y fíjate qué interesante. Por el Espíritu Santo, ellos en realidad seguirían pensando en muchas cuestiones duales. Y claro, el Espíritu transmitía verdades, ellos transmitían esas verdades, pero ellos mismos en muchos casos creían que las entendían, pero no las entendían. Los apóstoles no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Claro. Ahora, fíjate que la encarnación no la entendieron. Bueno, fíjate esto que interesante. Ya para ir cerrando, porque queda poco tiempo. No recuerdo realmente cómo usaba la frase Albert Einstein, pero se sobreentiende que en lo que la frase usaba quería decir esto. Lo que Albert Einstein descubrió fue gracias a la plataforma de lo que dejaron los anteriores, como Isaac Newton y bueno, otros más. Entonces, él se subió en la plataforma de lo que los demás ya habían dejado. Entonces, es lo que estaba hablando, lo que el mismo Pablo dijo, vamos de gloria en gloria. O sea, lo que yo puedo escribir algo, de repente lo estoy escribiendo a partir de mi visión, de mi creencia, pero el Espíritu Santo me está guiando y eso queda abierto a profundidad. Veamos hoy como muchos judíos, cabalistas e incluso otros hablan de la reinterpretación constante de la Torá. Por eso estos escritos que tienen
los judíos, de sus posturas, ellos mismos dicen que tienen una frase de que cada uno pues va construyendo su propia visión de las cosas. Por eso es que existen estos debates entre ellos, porque cada uno está reinterpretando la Torá en función de la evolución de conciencia que ellos mismos entienden y aceptan que debe ir. O sea, hoy eso ya es algo comprensivo por muchos judíos, esta reinterpretación de la Torá en función de estos principios elevados de la conciencia. Entonces, el mismo Pablo también lo declara y dice, porque en parte vemos. Entonces, lo que está diciendo ahí, pues se puede encontrar sustento para poder eliminarte hacia la pregunta, porque yo sé que muchos pueden estar interpretándolo bajo esos conceptos del ego, y más ignoramos lo que ellos mismos han escrito, ¿ya? Donde ellos mismos hacen aclaraciones de este tipo, como dije, como Pablo con anterioridad. Cerrando ya el programa de hoy, Frederick, con esto de el Dios que mora en nosotros, o el Cristo que mora en nosotros, con esto que te decía, el saludo de Namaste. Mi Cristo interno saluda a tu Cristo interno. A modo de conclusión, esto es una alusión a decir la divinidad real que yo soy saluda a la divinidad real que eres tú. Sí, porque aquí creo que se limpia esta cuestión. O sea, como que nos cuesta entender qué dioses somos. O sea, me gusta esta frase que utiliza, no sé qué antiguo utilizado esta frase, solo recuerdo que la frase decía, yo soy Dios, pero dejando de ser yo. Dejo de ser Dios cuando quiero ser Dios, sin dejar de ser yo. O sea, en pocas palabras está diciendo que el verdadero Dios que somos no es la visión del ego, no es que yo soy el todopoderoso, el supremo, el que hago las cosas a mi voluntad sin importarme el otro. No, porque incluso muchos tienen esa idea del Padre, y el Padre no es así. El Padre no es de esa manera. El uno no es así, por eso es el uno, porque lo integra todo, o sea, no hay nada separado. Entonces, la idea de que somos Dios es la idea de esa conciencia elevada, de esa conciencia del Cristo que tú acabas de definir. Por eso estaba tan insistente en que me definieras ese concepto, porque esto es lo que nos ayuda luego a aterrizar y a dar la conclusión. Somos dioses porque somos la esencia divina. Todo salió del uno, nada está fuera de él. Nada de lo creado, ya sea en lo material, como dice la Biblia, de lo visible o lo invisible, todo vino de él. Por ende, todo es divino. Y sí, ya claro, la iglesia ya trae su concepto dual, egocéntrico, de las malas interpretaciones, sí, o del aferro a no querer evolucionar en conciencia, porque mucha gente se molesta cuando digo, es que hay que reinterpretar. ¿Cómo me vas a decir que hay que reinterpretar lo escrito? Sí, hay que reinterpretarlo, pero en función del Espíritu Santo, no en función de tu ego. Por ejemplo, ¿cómo se utiliza hoy, Frederick, este concepto de que hijos de Dios solo son los que aceptan a Jesús? Si no aceptas a Jesús, no sos hijo de Dios, porque así lo dice el verso bíblico. Claro que así lo dice el verso bíblico, pero el verso bíblico no lo dice la interpretación del ego que lo estamos recibiendo o que lo hemos heredado y lo hemos recibido, sino que simple y sencillamente por ponerles una visión, ¿no? Una visión, un ejemplo o una visión que ayude a quitarle el ego a esa interpretación del ego, y es esta. A ver, si yo no acepto que vengo del uno, que el uno es mi creador, que el Padre es mi Padre, entonces ¿cómo voy a ser hijo? ¿Me explico? O sea, no es que dejo de ser hijo porque no lo acepto, es que yo no acepto que soy hijo. No sé si me entiende el juego de palabras. El que no está aceptando que es hijo soy yo, pero yo nunca dejo de ser hijo porque no acepte que no soy hijo. Soy hijo, pero no quiero ser hijo. ¿Me explico? Soy esencia, pero no quiero aceptar mi esencia. Es como cuando a alguien se le comenta, se le dice, no, es que tienes que dejar eso porque eso no eres tú. Ah, pero si yo no quiero ser lo que soy y quiero seguir lo que estoy. Ah, bueno. Pero eso no deja de ser lo que sos. Es como el águila, sí, que crece en un gallinero y piensa que es
pollo. Porque ella piensa que es pollo, no dejó de ser águila, pero ella deja de ser águila porque quiere dejar de actuar como águila. Entonces es una cuestión de la mente. Cómo la mente lo está viendo. Es una cuestión de la visión de las cosas. Entonces hay que interpretar, dígame, entonces le puedo decir yo, Araceli, ¿es una verdad absoluta la que están diciendo? Sí, es una verdad absoluta. Porque es una cuestión del interior. Es una cuestión de cómo cada quien quiere ver, dice la Biblia. Si fueras como los dichos de mis labios, capaz de transformar lo vil en bueno, de eso se trata. Que todo, si queremos hablar de una reinterpretación de las cosas, entonces usemos ese principio bíblico. Si fuera como los dichos de mi boca, cambiar lo vil en bueno. Es hora de reinterpretar todas esas cosas y sacar lo bueno, lo elevado. Y dejar de estar usando el concepto de egocéntrico, de que yo soy hijo de Dios porque yo se acepto a Jesús y esos no son hijos de Dios porque no aceptaron a Jesús. O sea, perdóneme, pero es que usted puede aceptar a Jesús como el día que va a ejercer el sufragio y vota por X, Y, Z, pero en su corazón no manifiesta nada del mensaje que debería apropiarse de Jesús. Entonces, ¿qué? Porque usted dijo públicamente, yo acepto a Jesús, pero su boca dice una cosa, pero su corazón está alejado de eso, entonces usted sí es hijo de Dios. Es que el ser hijo de Dios es la manifestación de aceptar que soy divino. Por eso acepto eso y lucho, camino por esa senda para vivir en consonancia a lo que realmente soy. Por eso tan urgido. ¿Me entiendes ahora por qué estaba tan urgido de que me definieras el concepto? Porque con esos recursos que tú das, ya me permites a mí... de molestar. No, ya me permites a mí venir y dar una conclusión de cierre coherente con todo lo que vienes trayendo. ¿Ya? Vamos. Eso es lo que me ayuda a mí. Pues bien, Freddy, esa es la cuestión. Somos dioses, somos divinos. ¿Le gusta? Ok, vaya pues. ¿Usted no quiere ser Dios? No sea Dios. ¿No quiere? No lo sea. Si usted quiere ser divino, pues sea divino, porque el ser Dios de verdad. Si usted piensa que... ¿Sabe por qué mucha gente no acepta el concepto de ser Dios, de que dioses somos? Porque ve a Dios alejado del concepto de Padre. Porque ven ese concepto de Dios desde los ojos del ego. Ven a Dios como el que tiene... ¿Ah? Se ven separados. Correcto. Usted ven a Dios como el concepto de aquel que tiene la varita mágica, como el concepto del político que impone, del presidente, del rey, que impone sus reglas, impone sus leyes, porque se le ocurre. Porque así lo dijo y así tiene que ser. Porque yo mando. Entonces, claro, no quieren aceptar ese concepto porque ven a Dios de esa manera. Cuando vean a Dios de manera diferente, cuando lo vean no como Dios, lo vean como Padre, como el generador, como el creador, como el amor, como todo, como lo que integra todo, como que no hay nada separado de Él, ahí sí van a aceptar que somos dioses. Porque somos dioses en Él. Freddy, tu palabra de cierre. Dime. Tus palabras de cierre. Que creo que sí, lo estás diciendo bastante bien en el sentido de que somos Dios, pero ojo que esa palabra hay que entenderla en el sentido más amplio del término, que es Elohim. Todos nosotros somos Elohim, que quiere decir tanto el hecho de que todos somos dioses en el sentido de que todos tenemos una calidad y cualidad divina, como en el hecho de que Elohim es la integración de todos como uno. Por eso se traduce también como Dios. O sea, todos somos Dios, todos somos parte de Dios y estamos dentro de Dios, aunque el Padre uno es en el cual nosotros nos encontramos. O sea, somos parte de Él, estamos dentro de Él y somos Él, pero no quiere decir que Él esté relegado a un lado y nosotros somos los que lideramos, como algunos decían, como se puede interpretar, sino en el sentido de que sencillamente no hay nada fuera de Dios. Entonces, si no hay nada fuera de Dios, ¿nosotros qué somos? Lo único que podemos ser es algo dentro de Dios, o sea, ser parte, estar integrado. Que vaya, veámoslo a través del concepto del ego. Si tú eres Dios y yo soy Dios, entonces yo tengo que, y lo digo de esta manera, si tú eres Dios y yo soy Dios, tú tienes que respetarme a mí y yo tengo que respetarte a ti. ¿Sí? Entonces, se trata de una cuestión de cohesión, de respeto, admiración profunda del uno por el otro, agradecimiento profundo del uno por el otro. Respetar la ley como respetar la ley del uno como respetar la ley del otro. Mira qué interesante, si lo quieres ver
aún bajo el concepto del ego. Si tú tienes tu propia ley, bueno, respeto tu ley. Si yo tengo mi propia ley, respeta mi ley. Hasta en ese concepto burdo del ego, también hay gloria en esa definición. ¿No crees, Freddy? Claro, claro, al principio. Es decir, a veces me paro a pensar que el llamado cristianismo no gira mucho ni a las enseñanzas de Jesús ni a unas cuestiones básicas de la unicidad. Por ejemplo, Jesús dice, no juzguéis, no. Gente que juzga a los cristianos, te juzga. Y después el hecho mismo de los principios del universo, del respeto, tampoco. Claro. Mucho, cuando tratan a otras personas que no son de la misma denominación o que no aceptan su religión, ya dan por sentado que estás perdido, ya te están juzgando como que ellos son salvados y tú necesitas ser salvado. Y una persona del exterior, es lógico que muchas personas no lo acepten porque dicen que falta de respeto. ¿Quién te crees que eres? O sea, para asumir que tú eres mejor que yo. Y es ahí donde uno...